Buenas noches, bienvenidos de vuelta a las 8:45. Tenemos ya con nosotros a nuestros invitados de este segundo segmento. Se trata de Gustavo Porras y de Roberto Wagner. A ambos les conoce usted por su larga trayectoria como analistas. Gustavo Porras ha hecho también carrera pública como funcionario. Les agradecemos que nos acompañen y que nos ayuden a discutir en torno a lo que ocurre en Cuba una vez que Fidel Castro ha muerto. La pregunta que encabeza esta discusión es sencilla, ¿verdad, Claudia? Bueno, es sencilla, pero exige una respuesta bastante compleja. Veremos si y que todavía no se conoce. ¿Qué cambia en Cuba después de la muerte de Fidel Castro? ¿Ustedes cómo lo prevén apenas 3 días después de que se anunció que falleció el líder de la Revolución Cubana? Gustavo, adelante. Pues yo creo que nada de sorpresivo. Los cubanos siempre han planificado cuidadosamente sus pasos a dar en política. Yo siempre he dicho que si alguna vez se hubieran equivocado en algo de fondo, pues Estados Unidos los hunde entre el mar. Y esta, digamos, apertura que ahora la gente, por ejemplo, le atribuye a Raúl Castro por pura especulación de la prensa, como que Fidel fuera el duro. Yo por lo menos en la Cuba que conocí de la primera vez en los años 60, 67, la visión de la población era al revés. Raúl era el duro. Por ejemplo, Raúl fue un factor en el cierre de algo muy particular de la Revolución Cubana, como era un debate ideológico entre muy diversas corrientes del movimiento revolucionario que se expresaba en una revista que se llamaba Pensamiento Crítico. Quien cerró esa revista fue Raúl, que era el ministro de la Defensa, quien fue intolerante. O sea que no es un problema de que porque Fidel tuviera unas características y Raúl otras. Entonces tu primera respuesta es, ¿no va a cambiar nada súbitamente? Súbitamente no. Cuba tiene planificado cómo va a desarrollarse esto. ¿Piensa del mismo modo, Roberto? Sí, estoy de acuerdo. Por un lado, son cuestiones que, bueno, hablábamos antes de iniciar, desde lo que se llamó el famoso periodo especial, ¿no? Los años 90, cuando implosiona la Unión Soviética, lo que es el 94, el 95, cuando se desata toda la crisis económica, la salida masiva de cubanos arriesgando su vida para salir de la isla. Ya en ese entonces se empezaban a contemplar este tipo de situaciones. La astucia de Fidel Castro y de muchos de liderazgo, pues siempre fue tener una visión de largo plazo, no era una cuestión únicamente, no era una estrechez como nosotros tendemos muchas de nuestras democracias a evaluar solo lo que son los periodos de gobierno o de una forma así. Yo creo que no, yo creo que lo interesante va a ser por lo menos en los próximos 2 años ver qué noticias van saliendo de la isla, cómo se va a desarrollar también la relación que si hay un país en América Latina que tenía ya prevista cómo iba a ser la relación, independientemente de que ganara Hillary Clinton o Donald Trump la presidencia en los Estados Unidos, era Cuba. Esa tiene que ser una pregunta obligatoria prácticamente. Si le añadimos a esa pregunta la variable de Donald Trump, si cambia o no cambia algo. Pero antes tenemos una colección de tweets en las que podemos revisar las reacciones de diferentes líderes mundiales ante la muerte de Fidel Castro. Este es Jimmy Morales, el presidente guatemalteco. Menciona a Fidel Castro como un amigo de Guatemala. Jamás olvidará a Fidel Castro porque ha sido un amigo de Guatemala. Errar y enmendar, dice Sandra Torres. ¿Qué enmendó Fidel Castro? Enmendó no, pero por ejemplo el envío de médicos cubanos en el Mitch fue crucial. Eso sí, crucial. De eso debemos estar agradecidos, dice Gustavo Porras. Yo creo que ahorita son más de 1000 los muchachos guatemaltecos graduados de médicos en Cuba que jamás hubieran tenido la oportunidad. Tendió su mano cuando más lo necesitábamos, ese servicio de médicos cubanos. Cuando Sandra Torres dice, hombre que supo luchar, dirigir, errar y enmendar, me pregunto a qué se referirá con errar y enmendar. ¿Tienen ustedes un ejemplo de a qué se puede referir Sandra Torres con estas dos palabras? Bueno, yo realmente no sabría decir específicamente a qué se referirá ella. ¿En qué es interesante, digamos, en un momento, precisamente en los 90s, las entrevistas que empieza a dar, las posturas que toma Fidel Castro sobre algunos temas, pues eran reflectivas. En un momento dado incluso dice, bueno, hay ciertas situaciones en donde tal vez fuimos muy paternalistas, ¿no? Pero tampoco veo una enmienda en todo esto. O sea, el modelo
castrista cubano al final del día no fue, digamos, fue muy parecido a lo que fue el mismo modelo guerrillero, donde él era el comandante en jefe y era una estructura fuertemente jerarquizada. Y yo realmente no veo que haya cambiado. Y si vemos, por ejemplo, lo que viene a ser, si vamos a hablar del legado político y demás, pues vemos hoy, digamos, yo creo que es un símbolo que termina, que es la última página de un capítulo muy interesante en la historia, pero no veo yo un legado político, digamos, el último país que tal vez quiso intentar hacer algo, y podemos hablar de más diferencias que similitudes, fue Venezuela, y pues hoy Venezuela no es un modelo, pero para nada a seguir, ¿no? Aquí viene la pregunta la variable que queríamos agregar a la pregunta. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dice: si Cuba no está deseoso o no tiene voluntad de tener un mejor trato o de hacer un mejor trato para el pueblo cubano y para los cubanoamericanos y para Estados Unidos en general, yo voy a terminar cualquier trato. Es decir, el trato que había hecho ya el señor Obama y la administración suya con el gobierno cubano. ¿Ustedes ven que mejora, que empeora o que se mantiene, digamos, en una especie de pantano la relación entre Estados Unidos y Cuba a partir de la muerte de Fidel Castro? Gustavo. Se hace más compleja, creo yo, sin duda, porque para mí la administración Obama y los demócratas tenían una política exterior en la cual, digamos, la cara, la imagen es fundamental, ¿verdad? Y Donald Trump, y era una imagen progresista. Estados Unidos ha presentado su intervención en distintos países como prácticamente abanderando a las ONGs y a sus demandas sobre el ambiente, sobre los derechos de género, sobre esto que aquello. Entonces, una cara como la del señor Trump no ayuda en ese tema. Pero yo también pienso que, yo creo que ahora el presidente Obama en su gira que hizo por América del Sur lo insistió mucho. Una cosa son los argumentos y las teclas que se tocan para ganar una elección, y otra cosa es asumir las responsabilidades de gobernar Estados Unidos. Y Cuba se ha abierto por su propio peso en el escenario internacional. Yo pienso que Cuba efectivamente, esa es mi opinión, el socialismo no logró mostrarse como un sistema productor de un bienestar tipo de disponer de mercancías, y no estoy diciendo de cosas de lujo, sino que incluso de satisfactores fundamentales. Fue básicamente una acción estatal en la educación, la salud, etcétera, etcétera. Pero creo que en eso hay logros que hacen que Cuba, y lo hablamos una vez con un embajador japonés en Guatemala, sea el Japón de América Latina. Cuba abierta, como dijo el Papa, tiene un nivel educativo como el de Europa, un nivel de disciplina de su fuerza laboral impresionante, un apetito de esa fuerza laboral por incrementar sus niveles de vida, etcétera, tremendo, disciplina, cercanía con el mercado más grande, tiene todos los elementos para despegar, es un Japoncito. De ese modelo económico para el futuro vamos a hablar al volver de un corte. Debemos ir ahora a la pausa comercial. De vuelta a las 8:45, conversamos con Gustavo Porras y con Roberto Wagner. Hablamos sobre qué cambios pueden producirse en Cuba tras la muerte de Fidel Castro. Y antes de irnos al corte, hablaba Gustavo Porras sobre ese modelo económico o ese despegue que se prevé de la isla en un plazo mediano, quizás. Roberto, ¿tú lo ves de la misma manera? ¿Está lista Cuba para despegar? Es de verdad, como decía Gustavo Porras en el segmento anterior, el Japón de América Latina. Bueno, ese es el mayor reto, porque por un lado, digamos, si bien se puede contar con todas esas características, pero también se corre el riesgo de una fuga masiva de cerebros, o sea, una apertura muy rápida, muy dinámica, y es algo que los mismos cubanos lo están contemplando, pues podría generar precisamente eso, y hay que tener cuidado de venir y que Cuba no venga y caiga también en las condiciones previas a lo que fue la revolución del 59, ¿no? Que sean cuestiones de turismo, que digamos la explotación de
hotelera, de lo que era, digamos, por ejemplo, los casinos nuevamente, cómo regresa todo eso. Y ese es un tema interesante, cómo se va a tratar con alguien, con una figura como Donald Trump, por ejemplo, que es un experto precisamente en ese tipo de inversiones, ¿no? Sin embargo, yo creo nuevamente, yo insisto en que lo interesante va a ser, primero, nuevamente, son cosas que se han previsto. Pero lo interesante va a ser también qué tipo de liderazgo empieza a surgir en los próximos años. O sea, eso es algo que nunca ha sido tan hermético políticamente en la isla, de ver, bueno, qué líderes jóvenes hay, en qué momento aquellos, digamos, grandes líderes revolucionarios que vivieron precisamente la revolución tal vez empiezan a dar un paso al lado para que vayan surgiendo otras figuras, y cómo van a negociar esa relación con los Estados Unidos va a ser un tema muy importante. Yo creo que ellos también están muy conscientes de apelar al sentido empresarial del presidente electo de los Estados Unidos, más que dejarse llevar por lo que es un tuit o por lo que es una declaración. En ese sentido, digamos, yo creo que la incertidumbre entre ese Trump racista y que castiga y demás, puede, digamos, también detrás de eso está también el gran hombre de negocios, y hasta qué punto pueda encontrar, digamos, decir, vean, a mí el trato que se hizo específicamente bajo la administración Obama no me gusta, pero eso no quiere decir que yo no aprovechar la oportunidad, que yo no vaya a hacer un trato que considere mejor. Me llama la atención las imágenes que están ahora en la pantalla, porque conversando esta tarde con una cubana, una periodista cubana, le consultaba yo acerca de esos funerales. Le decía que cuál era su interpretación, y me decía, pareciera un trámite, pero no es un simple trámite. Al final ella lo veía como la relación no del pueblo con su líder, sino del individuo con su líder. Imagínense la relación de cada cubano con Fidel Castro, visto desde la perspectiva de una cubana. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Hay ese arraigo de cada cubano, esa identificación con lo que Fidel Castro significa para ellos y puede significar en el corto o mediano plazo? Gustavo. Cada cubano es demasiado decir, pero lo que sí está fuera de toda duda es que Fidel Castro constituye un caso muy particular, y hasta donde yo conozco es el único en el ámbito revolucionario donde el líder permanece como tal durante tanto tiempo y la población lo coloca por encima de las problemáticas que padece el país. La reacción, no es que yo haya estado mucho tiempo en Cuba ni nada, pero la reacción que yo percibí, sobre todo en los años 67, que percibí un año, es que cuando había algún problema, la reacción de la población era que seguramente Fidel no había tomado cartas en el asunto. O sea, él fue... y es algo que pareciera fácil decir, bueno, porque fue demasiado protagónico y esto que lo otro. Pero en esas condiciones de peligro extremo que vivió la Revolución Cubana, por ejemplo, la crisis de los cohetes, por ejemplo, el periodo especial y la penuria que implicó y tal, si un líder como Fidel hubiera mostrado el menor titubeo, la menor sensación de depresión, yo no tengo el menor interés, por ejemplo, de expresarme aquí sobre los contenidos de que si el socialismo que sí o que si no, sino sobre la peculiaridad de un líder. ¿Y no le recriminaban, nunca viste que le recriminaran los fusilamientos, el encarcelamiento de sus opositores? Anuló completamente cualquier oposición. Silencio de toda oposición. ¿No oías que eso se lo recriminaran? Desaparecieron Tampoco los medios es que de yo te pueda decir que claro, anduve hablando con hasta el último cubano, claro, pero no era ni mucho menos algo que uno percibiera que tenía alguna significación, etcétera, pero mejor no meterse a opinar porque es algo que realmente cuesta mucho saber. Yo lo que sí percibí es que ejercía Fidel una ascendiente particular y que incluso temáticas tan difíciles como fue la del periodo especial y tal igual, yo recuerdo un discurso en lo que yo veo, digamos, al líder que no se puede permitir titubear, ni descansar, ni bajar la guardia, ni dejar de prever, que es las características de un político. ¿Qué hace con ello? Esa es otra cosa que uno discute. Pero Roberto, el oficio es eso. Apenas tenemos 10 segundos para ofrecer una respuesta. Al final, ¿te queda una imagen más negativa
que positiva de Fidel Castro. Y su legado también. Eric Hobsbawm, uno de los grandes historiadores de los últimos años, vino y en su gran obra de lo que es la historia del siglo XX la tituló La Edad de los Extremos. O sea, a mí Castro no te deja indiferente, pero es una cuestión o de amor o de odio. Yo creo que muchas cosas se pudieron haber logrado sin la factura tan alta que se pagó por ellas, pero también coincido en lo que era, digamos, la situación que hay que entender. O sea, no se puede hablar de Castro y de Cuba como un solo, sino que hay los momentos tan particulares, tan críticos, que fueron los años 60 y 70 y posteriormente también precisamente los años 90. O sea, podemos hablar prácticamente de 2 o 3, digamos, posturas que tomaba Castro en un momento dado. Pero bueno, al final para mí es el último gran símbolo de lo que fue la Guerra Fría y el siglo XX. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche a las 8:45 y hoy en día lunes vamos de inmediato con Mario Rosales, quien conduce ya a las 10 p.m. la discusión en Canal Antiguo.